Sabemos que la definición de la derivada es f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x y todo dividido entre delta x. ¿Ok? Esa es la que se tiene que saber como definición de la derivada. Por lo tanto, me va a quedar f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0. ¿De qué? ¿Cómo me va a quedar f de x más delta x? ¿Cómo? Es 3 sobre 1 más delta de x, no, más x más delta x elevado al cuadrado. Sí. Esto que escribí yo aquí, eso es esto de aquí, de f de x más delta x. ¿Menos qué? Menos la función de f de x, que es 3 sobre 1 más x cuadrada. ¿Ok? Y todo dividido Delta x. entre delta x. ¿Ok? Gracias. Eso es simplemente aplicar la fórmula de la definición de la derivada, esta de aquí. ¿Sí? Donde si se fijan no hay que hacer nada más que al poner f de x más delta x, vamos a poner la misma función original, esta, nada más que donde haya x, no voy a poner solamente x, voy a poner x más delta x. Esa es la única diferencia, ¿ok? Y eso es lo único nuevo que estamos viendo. Lo demás, si se fijan, si yo borro esto de aquí, es un límite. Y un límite ya lo saben resolver, entonces no debe de haber ningún problema, ¿no?, por resolver el límite, ¿ok? Bueno, entonces sabemos que resolviendo el límite, si yo lo resuelvo, debería de ser por sustitución directa, que me quedaría 3 sobre 1 más x más 0 al cuadrado, menos 3 sobre 1 más x al cuadrado y sobre 0. Entonces, x más 0, x al cuadrado, x cuadrado. 3 entre 1 más x cuadrado menos 3 entre 1 más x cuadrado, pues es 0 sobre 0, que me dice que no está definido. Y como no está definido, hay que buscar otra forma para resolver, que si tengo una resta de fracciones, pues debo de resolver la resta de fracciones. Entonces sería f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0, y resuelvo la resta de fracciones. Que sería primero el común denominador, que es la multiplicación de los denominadores. Me va a quedar 1 más x más delta x al cuadrado, que multiplica a 1 más x al cuadrado. ¿Ok? Y el numerador es por producto cruzado, este por este menos este por este. Entonces sería 3 por 1 más x al cuadrado menos 3 que multiplica a 1 más x más delta x al cuadrado. Y todo dividido entre delta x. ¿Ok? ¿Sí quedó? Ahí está resuelta la resta de fracciones. Ya de ahí en adelante hay que factorizar, hay que simplificar nada más. Entonces, seguiremos resolviendo esa derivada, que sería f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar paréntesis aquí en el numerador, ¿ok? Solamente voy a quitar esos paréntesis. Lo demás lo voy a dejar exactamente igual. Entonces sería 3 por 1, 3, más 3 por x cuadrada, 3x cuadrada, menos 3 por 1, 3. Y aquí voy a desarrollar este término aquí arriba para que pueda ser que es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Y lo voy a multiplicar el 3 por cada uno de los términos. Menos 3 por x cuadrada menos 3x cuadrada.
menos 3 por 2x delta x, menos 6x delta x, y menos 3 por delta x cuadrada, menos 3 delta x al cuadrado. Esto dividido entre 1 más x más delta x al cuadrado, que multiplica a 1 más x al cuadrado. Y todo está siendo dividido entre delta x. Tomar o restar términos semejantes, que por ejemplo 3 con menos 3 se va, 3x cuadrada con menos 3x cuadrada se va. Y entonces me va a quedar f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0. De arriba me va a quedar menos 6x delta x menos 3 delta x al cuadrado sobre 1 más x más delta x al cuadrado, que multiplica a 1 más x al cuadrado. Y todo dividido entre delta x. O sea, ahí me queda una división de fracciones, porque el delta x, si lo pongo entre 1, pues sigue siendo delta x. Y puedo hacer medios por medios y extremos por extremos, ¿verdad? ¿Sí? Y me va a quedar f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0. Deprimo los extremos, me queda menos 6x delta x menos 3 delta x al cuadrado sobre los medios. Delta x que multiplica a 1 más x más delta x al cuadrado, que multiplica a 1 más x al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? Yo ahí puedo sacar factor común en el numerador delta x para eliminarlo con el de abajo, y sería delta x que multiplica a menos 6x menos 3 delta x sobre delta x que multiplica a 1 más x más delta x al cuadrado, que multiplica a 1 más x al cuadrado. ¿Para qué hice esto? Para eliminar el delta x. Entonces ahí ahora sí yo puedo sustituir el valor del límite y me quedaría f' de x es igual a menos 6x menos 3 por 0 sobre 1 más x más 0 al cuadrado, que multiplica a 1 más x al cuadrado. Esto es igual a menos 6x sobre 1 más x al cuadrado por 1 más x al cuadrado, o lo que es lo mismo, menos 6x sobre 1 más x al cuadrado. Y esta sería la derivada. Me dice f de x es igual a 5x al cuadrado menos 4x. Y me pide que encuentre la derivada por definición. Y luego en el inciso A me pide la pendiente en el punto A, f de A. Y en el inciso B me pide la ecuación de la recta en el punto 2, f de 2. ¿Ok? Eso es lo que me pregunta el problema. Entonces, si me pide encontrar la derivada por definición, pues yo debo de saber la definición de la derivada, que es f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x, menos f de x y todo dividido entre delta x. ¿Ok? Primero que nada. Y luego, y ahora sí, pues sustituyo. F' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0. Esta fórmula es la que hay que sustituirla, ¿verdad? Entonces yo pongo tal cual, f' de x, aquí está, f' de x, tal cual. Límite cuando delta x tiende a 0, límite cuando delta x tiende a 0. No estoy escribiendo nada diferente más que lo que dice ahí. Pero luego la fórmula dice f de x más delta x. Eso no lo tengo, ningún lado. Pero yo tengo f de x.
Entonces ahora me piden escribir f de x más delta x. Si yo te pidiera escribe f de 2, ¿qué haces? Si esto es f de x y te pido f de 2, ¿qué haces? Sustituyo las x con el 2. Ok, y entonces si te pido f de x más delta x, ¿qué haces? Sustituyo la x con x más delta de x. Entonces, ¿qué voy a escribir aquí? ¿Aquí qué voy a escribir? 5 Ajá, por x más delta de x al cuadrado ajá, menos. menos 4 del x más delta de x. Y eso de ahí es f de x más delta x. ¿Ok? Y luego, ¿qué más dice la fórmula? Menos, pues yo pongo menos. F de x, ¿cuánto vale f de x? ¿Cuánto vale f de x? 5x cuadrada menos 4x. 5x cuadrada menos 4x. Y luego, ¿qué dice? Todo dividido. Todo dividido. ¿Entre qué? Entre delta x. Entre delta x. Ahí está. Ahí apliqué la definición de la derivada. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, eso es lo único nuevo, por así decirlo, que estamos viendo, el aplicar la fórmula de la definición de la derivada. Y pues así algo de que tan nuevo, pues no es, porque ahorita lo vimos, si yo les pedía f de 2, pues sí lo saben hacer, entonces si les pido f de x más delta x, también lo saben hacer, ¿ok? Entonces ya que lo tengo así, ya que apliqué la fórmula, ya que sustituí, pues ahora tengo que resolverlo, tengo que ver el límite, resolverlo. Si lo hago por sustitución directa, me va a quedar 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque aquí sería x más 0 al cuadrado, pues me queda x cuadrada por 5, 5x cuadrada menos 4x menos 5x cuadrada menos 4x, pues me queda 0. Entre delta x que vale 0, pues me queda 0 sobre 0. Por lo tanto, no definido. Entonces, debo de ver qué puedo hacer. No puedo racionalizar porque no hay raíces, no puedo hacer suma o resta de fracciones porque no hay. Entonces puedo quitar paréntesis, hay que desarrollar o factorizar o como le quieran llamar. Entonces sería f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de desarrollo del binomio. Lo voy a desarrollar aquí arriba, igual como el pasado, que es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Y lo multiplico por 5, entonces sería 5x cuadrada más 10x delta x más 5 delta x al cuadrado. Menos 4x menos 4 delta x. Y luego menos, este menos me cambia los signos de adentro, menos 5x al cuadrado más 4x. Todo dividido entre delta x. ¿Ok? Nada más quité paréntesis, no hice nada más. Y entonces sumo el resto de términos semejantes. 5x cuadrada menos 5x cuadrada y menos 4x con más 4x. Y me va a quedar f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 10x delta x más 5 delta x al cuadrado menos 4 delta x, todo dividido entre delta x. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer ahí? Pero lo saco de factor común para que se vea notorio. Límite cuando delta x tiende a 0, delta x que multiplica a 10x más 5x delta x menos 4 sobre delta x, y entonces ya se elimina el delta x, ¿verdad? Y entonces me va a quedar f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 10x menos 5x delta x menos 4. Ahí se puede sustituir el límite, 10x menos 5 por 0 menos 4, por lo tanto f' de x es igual a 10x menos 4. Y esta que es la derivada, esto es la pendiente. Entonces ya encontré
la pendiente, que era lo primero que me pedía el problema, encontrar la pendiente. Aquí está. ¿Ok? Pero me la pide en el punto A, f de A. ¿Qué significa eso? Que esto vale X y esto vale Y. Entonces, ¿cuánto vale X? Vale A. Entonces, la pendiente es igual a 10A menos 4. Esto es lo que me pide en el inciso A. Y luego, el inciso B me pide la ecuación de la recta en este punto. Entonces, la ecuación de la recta, primero, ¿cuál es? La ecuación de la recta es y menos y1 es igual a m por x menos x1. ¿Ok? Y me dice el punto 2, f de 2. Entonces, x vale 2 y y vale f de 2. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿cuál era mi y? ¿Cuál es mi y original del problema? ¿Cuál es la y original? 5x cuadrado menos 4x. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es f de x o y, como les había puesto en la clase anterior, y es 5x cuadrada menos 4x. ¿Ok? Entonces, ahí me dice que en vez de y, voy a tener f de 2. 5 por 2 al cuadrado menos 4 por 2. Por lo tanto, y o f de 2 es igual a 4 por 5, 20, menos 8, 12. ¿Ok? Entonces ya sé que el punto x1 y y1 es 2,12. Y la pendiente, pues ya la saqué en el inciso anterior, que es 10x menos 4. Aquí está, 10x menos 4. Pero ¿cuánto vale x ahora? Para este punto, ¿cuánto vale x? 12. X, 2. 2. Entonces, la pendiente vale 10x menos 4. Como x vale 2, 10 por 2 menos 4, la pendiente vale 20 menos 4, 16. ¿Ok? Y entonces ahora sí, ya tengo cuánto vale la pendiente, cuánto vale y, cuánto vale x. Entonces ya nada más voy a sustituir en la función de la ecuación de la recta. Me quedaría y menos y1, que vale 12, es igual a m, que vale 16, por x menos x1, que vale 2. Y listo. Esta es la ecuación de la recta. Si la quieren simplificar, pues nada más multiplican. Y menos 12 es igual a 16x menos 32. O como si lo quieren acomodar de otra manera, y es igual a 16x menos 32 más 12, y es igual a 16x menos 20. Ahí es otra forma. Puede ser así, o puede ser 16x menos y menos 20 igual a 0. Y de cualquiera de las tres formas está correcta porque es la ecuación de la recta.